Imagina vivir en una casa donde cada noche escuchas pasos en el techo. Al principio piensas que son animales, después empiezas a oír golpes en las paredes, luego susurros, después una voz que sabe tu nombre, una voz que se ríe de ti, una voz que promete que no descansará hasta destruir a tu familia. Esto fue lo que, según numerosos testimonios, vivió la familia Bell en Tennessee, Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX. El caso se conoció como la Bruja Bell, una historia de apariciones, ataques invisibles, voces en la oscuridad y una presencia que, según la leyenda, llegó a obsesionarse con una familia entera. ¿Fue una verdadera entidad paranormal? ¿Una venganza familiar? ¿Una leyenda que creció con el paso del tiempo? Hoy vamos a entrar en una de las historias más inquietantes del folclore americano. Y recuerda, hay casos que empiezan con un ruido extraño y terminan convirtiéndose en una maldición. Año 1817. En una zona rural de Tennessee vivía John Bell, un granjero respetado, junto a su esposa Lucy y sus hijos. La familia llevaba una vida tranquila. Tenían tierras, animales, una casa amplia y una reputación correcta dentro de la comunidad. Pero todo cambió cuando John empezó a ver algo extraño en sus tierras. Según la historia, una tarde vio un animal imposible cerca de su casa. Algunos relatos dicen que parecía un perro con cabeza de conejo. Otros hablan de una criatura oscura, deforme, imposible de identificar. John tomó su arma y disparó, pero la criatura desapareció. Aquella noche empezaron los sonidos, rasguños en las paredes, golpes secos, cadenas arrastrándose, pasos alrededor de la casa. La familia pensó que serían animales entrando por alguna abertura, pero cuando revisaron la vivienda no encontraron nada. Ni huellas, ni agujeros, ni señales de intrusos, solo silencio. Un silencio que cada noche se rompía con algo nuevo. Durante las primeras semanas los fenómenos parecían simples ruidos, pero poco a poco la presencia empezó a volverse más agresiva. Los golpes se hicieron más fuertes. Las mantas eran arrancadas de las camas. Los niños despertaban sobresaltados. Algunos decían sentir manos invisibles tirándoles del pelo o dándoles bofetadas. La más afectada fue Betsy Bell, una de las hijas de la familia. Betsy era joven, sensible y estaba en una etapa importante de su vida. Según los relatos, la entidad parecía obsesionada con ella. Por las noches, Betsy gritaba. Decía que algo la tocaba, que algo la golpeaba, que algo la seguía por la casa. Y entonces ocurrió lo peor. La entidad empezó a hablar. Al principio era un murmullo incomprensible, una voz lejana, como si alguien estuviera intentando hablar desde dentro de las paredes. Pero con el tiempo, la voz se hizo más clara. Y empezó a responder preguntas, empezó a repetir conversaciones privadas, empezó a insultar a la familia, y sobre todo, empezó a decir una cosa una y otra vez, que odiaba a John Bell. La noticia se extendió por el pueblo. Los vecinos comenzaron a visitar la casa. Algunos iban por curiosidad, otros por miedo, otros para intentar encontrar una explicación, pero muchos salían convencidos de que allí ocurría algo que no era normal. La voz parecía saber cosas que nadie le había contado. Cantaba himnos religiosos, recitaba sermones, hablaba con distintos tonos, se burlaba de quienes entraban en la casa y cuando le preguntaban quién era, daba respuestas contradictorias. A veces decía ser el espíritu de una persona muerta, otras veces decía ser una bruja, otras se presentaba como algo mucho más antiguo. Con el tiempo, la gente empezó a llamarla Kate. Algunos asociaron la entidad con una vecina llamada Kate Batts, una mujer con la que John Bell habría tenido problemas por asuntos económicos o de tierras. Según la leyenda, Kate Batts habría maldecido a John Bell. Y aunque no se sabe cuánto hay de verdad en esa parte, el nombre quedó unido para siempre al caso. La presencia ya no era solo la cosa, ahora era la Bruja Bell. La actividad aumentó. La familia no podía dormir. Los golpes empezaban al caer la noche y continuaban durante horas. Los objetos se movían, las puertas se abrían y cerraban, los animales se inquietaban sin motivo y Betsy seguía siendo atacada. La entidad le daba bofetadas invisibles, le tiraba del pelo, le dejaba marcas. Pero lo más inquietante era que la voz no solo asustaba, también parecía disfrutarlo. Se reía, cantaba, interrumpía conversaciones. Y a veces hablaba con un tono tan natural que quienes la escuchaban no sabían si estaban ante un espíritu, una persona escondida o una fuerza que entendía perfectamente cómo manipular el miedo humano. La casa de los Bell dejó de ser un hogar. Se convirtió en un lugar de vigilancia, de sospecha y de terror. Cada sonido podía ser una señal, cada sombra podía ocultar algo, cada noche podía traer un nuevo ataque. La historia llegó incluso a oídos de personajes importantes. Una de las leyendas más repetidas afirma que Andrew Jackson, futuro presidente de Estados Unidos, visitó la casa con varios hombres para comprobar si la historia era cierta. Según la versión popular, el grupo llegó armado y decidido a desenmascarar el fraude. Pero algo extraño ocurrió.
Los caballos no pudieron avanzar. El carruaje quedó detenido en el camino como si una fuerza invisible lo sujetara. Entonces, una voz habría salido de la oscuridad y les habría dicho que podían pasar. Cuando llegaron a la casa, uno de los hombres presumió de poder enfrentarse a cualquier bruja. La entidad, según la leyenda, lo atacó hasta hacerlo huir. Andrew Jackson habría dicho después que prefería enfrentarse a todo el ejército británico antes que volver a pasar una noche con la bruja Bell. No hay pruebas sólidas de que esta visita ocurriera exactamente así, pero la historia se repitió tantas veces que terminó formando parte del mito, y eso es lo que ocurre con los grandes casos paranormales. A veces no sabemos dónde termina el hecho y dónde empieza la leyenda. Pero el miedo permanece. Con el tiempo, la obsesión de la entidad por John Bell se volvió más oscura. John empezó a enfermar, tenía problemas para hablar, sufría ataques extraños, se debilitaba cada vez más. La voz se burlaba de él, decía que iba a matarlo, decía que su final estaba cerca. La familia, desesperada, intentaba rezar, resistir y sobrevivir a cada día, pero la presión era insoportable. No era solo el miedo a lo invisible, era la sensación de estar siendo observado constantemente. La sensación de que no había ningún lugar seguro dentro de la propia casa, ni siquiera la cama. Ni siquiera la mesa, ni siquiera una conversación privada, todo pertenecía a la presencia, todo era escuchado, todo podía convertirse en burla. En diciembre de 1820 John Bell murió, y aquí la historia se vuelve todavía más perturbadora. Según el relato tradicional, junto a su cama apareció un pequeño frasco con un líquido extraño. La familia no sabía de dónde había salido. Se dice que probaron el líquido con un animal y que el animal murió. Entonces la voz afirmó que ella había envenenado a John Bell. Durante el funeral, según la leyenda, la bruja Bell no guardó silencio. Cantó, se rió, celebró la muerte del hombre al que decía odiar. La idea es tan inquietante que parece salida de una novela de terror, pero para quienes transmitieron esta historia durante generaciones, fue el momento que convirtió el caso en algo mucho más oscuro que una simple casa encantada. Ya no era solo una presencia molesta, ya no eran solo ruidos, era una entidad que según la leyenda había cumplido su amenaza. Después de la muerte de John Bell, la actividad empezó a disminuir. La voz todavía apareció durante un tiempo, incluso se dice que prometió volver años después, pero el terror principal parecía haber terminado. La familia quedó marcada para siempre. Betsy Bell, que había sido una de las principales víctimas de la entidad, rompió su compromiso con un joven llamado Joshua Gardner, algo que la voz había insistido en conseguir. Y este detalle ha dado lugar a muchas teorías. Algunos creen que todo el fenómeno pudo estar relacionado con tensiones familiares, presión social o conflictos sentimentales. Otros creen que Betsy fue el verdadero centro del caso y que la supuesta bruja se manifestaba a través de su sufrimiento. También hay quienes piensan que la historia fue creciendo con los años mezclando recuerdos, rumores y supersticiones. Porque la bruja Bell es un caso difícil de analizar. Ocurrió en una época donde no había grabadoras, cámaras ni investigaciones modernas. Gran parte de lo que sabemos viene de relatos posteriores, tradición oral y libros escritos años después. Eso significa que no podemos comprobar cada detalle, no podemos saber con certeza qué ocurrió en aquella casa. Pero sí sabemos algo, la historia dejó una huella profunda. La bruja Bell se convirtió en uno de los relatos paranormales más famosos de Estados Unidos. Un caso donde una familia entera aseguró haber sido acosada por una presencia invisible, una presencia capaz de hablar, atacar, burlarse y amenazar. Y quizá lo más inquietante no sea preguntarnos si todo fue real. Quizá lo más inquietante sea pensar por qué esta historia sobrevivió durante más de 200 años. ¿Por qué tantas personas siguieron contándola? ¿Por qué el nombre de la bruja Bell todavía produce escalofríos? Quizá porque toca un miedo muy antiguo, el miedo a que tu casa deje de ser tu refugio, el miedo a escuchar una voz cuando sabes que no hay nadie, el miedo a que algo invisible sepa tu nombre. La historia de la bruja Bell puede ser una leyenda, un caso paranormal o una mezcla de ambas cosas. Pero hay algo que sí está claro. Desde aquella granja de Tennessee, su nombre nunca desapareció del todo. Y todavía hoy, cuando cae la noche y una casa vieja empieza a crujir, es fácil imaginar una voz susurrando desde la oscuridad. Una voz que ríe, una voz que espera, una voz que dice, sé quién eres.